Bueno, buenas noches, bienvenido al primer episodio. Buenísima onda, Kevin, a vos, gracias. Gracias por tenerme por acá y pues qué honor también que estrenando el podcast, el primer episodio. Felicidades también para vos y porque estos proyectos pocas personas lo hacen. La verdad es que te felicito por esto que estás haciendo. Gracias, Pedrito, gracias, buena onda por estar ahí atento a la invitación. Y también gracias a todas las personas que nos ven en directo o en diferido a este programa. Pero quisiéramos saber un poco más de vos, cómo fue que te adentraste en este mundo de la psiquiatría. Pues fíjate que, bueno, primero, ¿verdad? Ahí para los que no son médicos, ¿verdad? Y no conozcan mucho, pues parte del campo. Pues uno, ¿verdad? En parte de la formación de la psiquiatría, pues primero nos formamos como médicos, ¿verdad? Como médicos generales, que ahí fue donde nos conocimos, ¿verdad? Compartiendo ahí las aulas de Conoc. Eso, saludos a nuestra alma mater. Y después, fíjate que ya en el externado y en el internado que me empezó a surgir ahí un poquito más, pues esa interrogante, ¿verdad? De qué hacíamos con todos los pacientes en el hospital que llegaban, por ejemplo, con intentos de suicidio, pacientes que llegaban con ansiedad, con depresión, trastornos alimenticios, ¿verdad? Y que pues uno mira la parte médica en el hospital, pero luego se iban estos pacientes y ya nadie ve por ellos, ¿verdad? Entonces ahí empieza a surgir un poquito la interrogante, ¿verdad? De qué más se puede apoyar a estas personas y pues ahí fue como algunas luces que fui encontrando y que al final de cuentas me terminé ahí decidiendo por la rama ahí de las ciencias oscuras de la psiquiatría. Eso. Y me imagino también que tuvo cierta influencia tu papá, también una persona profesional de gran reconocimiento aquí en Quetzaltenango. Fíjate que sí, y gracias también, ¿verdad? Gracias ahí, fíjate que el apoyo también ahí de mi papá, pues sí fue bastante importante y quieras o no, él que estaba bastante metido en el área de la psicología, pues también se da un poquito más cuenta de la falta que hacían los psiquiatras también en esta área del suroccidente del país, ¿verdad? Entonces, pues ahí también, pues quieras o no, algún comentario, ¿verdad? De hay muy pocos psiquiatras, de repente ¿verdad? Entonces eso, pues quieras o no, hace que uno como que confirme un poco también ese paso que uno está a punto de dar, ¿verdad? Porque quieras o no, hay mucho estigma, ¿verdad? En la profesión. En la medicina tenemos muy poca formación como tal en psiquiatría, ¿verdad? Un mes que pasamos nada más y desafortunadamente es muy poco tiempo, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, sí, pues ese apoyo de conocer un poquito más afuera de la universidad acerca de la salud mental creo que fue bastante importante también en el apoyo de esa decisión. Y creo que como médicos, cuando tenemos ese mes que nos adentramos en la psiquiatría, todos nos vemos identificados con algunos síntomas del DSM-5, no me dejarás mentir. Sí pasa, ¿verdad? Pasa exactamente, pero creo que sí es parte de la formación como médicos y eso es parte también de hacer estos episodios, ¿verdad? Del podcast y por eso cuando me dijiste de venir y todo, pues yo a la primera, ¿verdad? Ahí apuntadísimo, porque creo que es bien importante también para médicos generales, ¿verdad? Que puedan tener un poquito más de conocimiento y de poder saber cuándo referir, ¿verdad? No solamente cuándo referir al psiquiatra, sino que también cuándo referir ahí al doctor ejercicio. Y yo creo que es un tema muy importante que tocaste y lo decíamos fuera de cámaras. Seguimos con cierto sector de la población que aún sigue creyendo que el psiquiatra es como conocemos el médico de los loqueros, ¿verdad? Uh-huh. Eso, aunque bien va cambiando mucho, pero todavía hay cierto estigma. ¿Cómo lo ves desde el campo de tu experiencia en clínica privada? Sí, yo creo que eso es algo que no solamente pasa acá en Guatemala, sino que prácticamente esto es a nivel mundial, ¿verdad? Que la psiquiatría en años anteriores desafortunadamente se fue como desligando también de la medicina, ¿verdad? Como que si fuera algo aparte y ahora en los últimos años es algo que se ha intentado que se vuelva a unir nuevamente la medicina con la psiquiatría, porque al final de cuentas la salud es pues las dos cosas, ¿verdad? Tanto mental como físico. Y entonces, yo creo que también en los últimos años, sobre todo en el 2020 para la pandemia, hubo un gran cambio en este estigma, ¿verdad? Que empezaron a salir a la luz muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que estaban como encerradas, ¿verdad? Y sobre todo al estar en cuarentena, ¿verdad? Parejas que tenían muchos conflictos, pero que nunca estaban juntos, nunca se veían, ¿verdad? Entonces al estar ya todo el tiempo
junta a la familia empiezan a salir muchas situaciones, ¿verdad? Y pues creo que sí, eso pues ayudó a que también la salud mental se diera a conocer un poquito más, a reducir un poquito ese estigma y lo podemos sacar también como algo positivo de la pandemia, ¿verdad? Y en la clínica privada como tal, generalmente la mayoría de pacientes pues siguen siendo pues referidos por algún otro especialista, ¿verdad? Y eso es lo importante de poder detectar algo, ¿verdad? Porque generalmente un paciente no consulta la primera con el psiquiatra, ¿verdad? Es más referido. Entonces, esa es la importancia de poder hacer esta psicoeducación, ¿verdad? Cuándo detectar síntomas y cuándo referirlos. Exactamente. Y justamente cuando estabas en la pandemia, ahí estabas como a mitad de tu residencia, más o menos, calculo. Empezando prácticamente, empezando cuando estaba en lo mero bueno de la pandemia, ¿verdad? Ahí fue donde estábamos empezando el entrenamiento, ¿verdad? Ahí. Hablaste un poquito de los síntomas que lograron dar a resurge en esa cuestión de la pandemia. ¿Cómo fue tu vida dentro del hospital en cuestión? Tú que estabas adentro de ese mundo de la psiquiatría. Claro que sí, pues hay un saludo al Federico Mora. Todos los compañeros del Federico. No, pues sí, la verdad es que otra cosa, ¿verdad? Que también es bien importante mencionar es la formación en el Hospital Federico Mora, ¿verdad? Que hay también muchos rumores. Se escucha de todo. ¿Verdad? Y entonces, pues al final de cuentas es otro hospital más, ¿verdad? En el sistema de salud de Guatemala. Pero sí es importante también mencionar que, pues hablando de lo de la pandemia, ¿verdad? Que así como pasó en todos los hospitales, también pasó en el Federico Mora, que se cerró la consulta externa, ¿verdad? Eso lo estábamos viendo de emergencias como tal. Y entonces, en ese sentido, era bastante complicado también ver pacientes, porque la consulta externa, pues es como lo que más se ve en el Federico Mora, ¿verdad? Yo sé que lo que más fama tiene son los pacientes ingresados crónicos, ¿verdad? Que lamentablemente llevan muchos años en el hospital porque la familia de estos pacientes crónicos pues nunca los llegó a traer, ¿verdad? Nunca se hicieron a cargo de ellos, por eso es que pasan tanto tiempo ahí, no es porque uno no quiera dejarlo salir, ¿verdad? Pero la consulta externa es lo más importante también del hospital, ¿verdad? Es en Guatemala la única consulta externa en un hospital psiquiátrico, ¿verdad? Entonces, sí se ven alrededor de 100 pacientes diarios, ¿verdad? Sí es bastante grande. Y Por médico. no, o sea, en general, ¿verdad? En las diferentes clínicas. Entonces, sí, en la pandemia estaba todo esto cerrado, ¿verdad? Entonces sí fue algo que lamentablemente veíamos muchos pacientes que llegaba ya totalmente inestable, ¿verdad? Ya que no había seguido tomando el medicamento, pacientes que estaban muy mal, en crisis, ¿verdad? Y eso, o sea, podría haber prevenido si hubiera estado abierta. Entonces, las emergencias o urgencias psiquiátricas pues empezaron a crecer un montón, ¿verdad? Y hablaste del tema de emergencias psiquiátricas. Nosotros como médicos que no estamos formados en la rama de la psiquiatría, estamos acostumbrados a ver en el hospital un baleado, no sé, alguien con situaciones diabética, cuando somos externos o internos. Pero ya en el mundo de la psiquiatría, ¿cómo es una emergencia psiquiátrica? Sí, y eso es bien, fíjate, es una pregunta buenísima, ¿verdad? Porque a veces está la broma así como que, los psiquiatras no tienen emergencia. Entonces, ¿para qué turnan? ¿Para qué hacen guardias, dirían en el extranjero? Y también, en lo personal, yo no sabía que turnaban. Y eso también es algo de lo que también nos puedes hablar un poco. Del programa, ¿verdad? Fíjate que es algo muy importante porque si bien hay que hacer esa diferencia de las emergencias como tal médicas y las urgencias psiquiátricas, ¿verdad? Porque generalmente la mayoría de urgencias como tal, le llamamos así porque tu vida no está en riesgo, o sea, que no tenés algo que te está matando como tal, ¿verdad? Pero, y esto es algo bien importante aquí, es que las acciones que uno hace sí pueden poner en riesgo a otras personas, ¿verdad? O sea, no es como que yo tenga una cetocidosis, por ejemplo, ¿verdad? Que no me ponen insulina, me voy a morir, ¿verdad? Pero sí, yo puedo estar en un estado de una agitación psicomotriz, por ejemplo, por algún episodio psicótico, independientemente sea la etiología, y ese episodio psicótico sí me puede poner a mí en riesgo de que yo pueda atentar contra mi vida o que yo pueda atentar contra la vida de otra persona, ¿verdad? Y entonces ahí es donde es importantísimo también la intervención psiquiátrica, ¿verdad? Entonces a eso ya le metemos como el nombre de ahí de una urgencia psiquiátrica, que eso es lo más frecuente, lo que más nos llega, pero
También nos llegan muchos pacientes, por ejemplo, pacientes ansiosos o depresivos con crisis de pánico, ¿verdad? O ataques de pánico, pacientes con ideación suicida, planeación suicida, que ya incluso tienen ya intentos suicidas que la familia los encontró, por ejemplo, y que están que se quieren matar. También esas son urgencias psiquiátricas que vemos en el día a día, ¿verdad? Y es esa intervención que hacemos principalmente para proteger la vida del paciente y la de la. Y en el mundo de las urgencias psiquiátricas, Pedro, ¿qué es lo más común que te toca ver ahí? Ajá, eso va a depender del contexto en el que uno esté trabajando, ¿verdad? Pero hablando justamente del Hospital Federico Mora, el Hospital de Salud Mental, lo que más miramos son pacientes psicóticos, ¿verdad? Pacientes que están en un cuadro eh, teniendo alucinaciones, ya sea visuales, auditivas, y esto también con ideas delirantes, ¿verdad? Ideas falsas, ideas que ellos entienden que son ciertas, aunque toda la demás comunidad sepa que no lo son, ¿verdad? Eso es la mayoría de casos que vemos, aunque en otros contextos hospitalarios no es tan común, ¿verdad? Se ve mucho más ahí, repitiendo, porque es el hospital general único en Guatemala donde recibimos referencias de todo el país, ¿verdad? Entonces, por eso es que las estadísticas de psicosis se Se aumentan. disparan. Exactamente. Ajá. Y llegamos a la conclusión, creo que, si bien no me dejarás mentir, el médico psiquiatra se necesita en todos los hospitales. Correcto, correcto. Es importantísimo también esa interacción, ¿verdad? De el psiquiatra con todo el equipo médico tratante, ¿verdad? De un paciente, porque ahí caemos a un tratamiento que va a ser holístico, un tratamiento en que ya estamos viendo al paciente tanto en el área médica como también en esa salud mental, ¿verdad? Y en esos síntomas psiquiátricos que puede estar presentando el paciente. Y hablando un poco de los síntomas de tu especialidad, combinado con el ejercicio, Ujú. ¿cómo ves que hay esa interacción entre el paciente y la forma en que realiza ejercicio? Ujú. Y eso es algo importantísimo, ¿verdad? Y hay un montón también de literatura sobre esto, un montón de evidencias que nos indican, ¿verdad?, que el ejercicio es algo importante, no solamente porque nos va a mejorar el área metabólica como tal de nuestro cuerpo, ¿verdad? No solamente por la apariencia como tal, ¿verdad?, del físico, sino que también el ejercicio prácticamente es una cura, ¿verdad?, para muchos síntomas psiquiátricos. ¿Te han tocado pacientes que se han visto muy beneficiados con la acción del ejercicio aunado a la terapia farmacológica? Correcto, sí, y eso es algo bien, bien importante y es parte también terapéutica, ¿verdad? Cuando hablamos también de psicoterapia como tal, siempre lo acompañamos de ejercicio, ¿verdad? Entonces va toda la parte farmacológica, la parte terapéutica y el ejercicio. Ahí sí que va como la canasta básica. Eche huevos, pan, ¿verdad? Ven ahí la terapia, el ejercicio, ¿verdad? Y la parte farmacológica, ¿no? Y es una parte que muchos pacientes olvidan y dejan de lado. Por ejemplo, en la ansiedad, que nos Ujú. podrías hablar un poquito de cómo te ha ido con el tratamiento ahí, con las diferentes sesiones de ejercicio. Sí, eso es importantísimo, ¿ah? Porque en la ansiedad, por las partes, digamos, de nuestro cerebro que están siendo afectadas, ¿verdad? Que va siendo una parte más, digamos, hablando un poquito de la neurobiología, ¿verdad? Va más a nivel prefrontal, que es como un circuito que hace más profundo en nuestro cerebro, a esta parte del estriado que le llamamos, ¿verdad? Y que es como este circuito del tálamo, del estriado, de la corteza prefrontal, que está sobreactivado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos ahí con el ejercicio? Ayudar a que este círculo, ¿verdad? Este ciclo que está ahí dando vueltas, está creando muchos pensamientos de anticipación, muchos pensamientos de miedo, los podamos ir disminuyendo también con el ejercicio, ¿sí? Y otra cosa importante también aquí de mencionar, y esto traslapa mucho con la depresión también, es que estos dos trastornos de ansiedad y depresión crean inflamación crónica en nuestro cuerpo, así como cualquier otra enfermedad. Entonces, el ejercicio nos ayuda también a poder disminuir esta inflamación. Yo creo que podríamos estar hablando un podcast solo de estos temas. Los vamos a dejar para una futura edición, pero déjenos en nuestras sugerencias y comentarios si quieren que toquemos
algo en específico de estos temas de ansiedad y depresión. Metiéndonos un poco a tu subespecialidad, Pedro, me contabas que ibas a hacer en México. Contanos un Ujú. poco más de eso. Sí, sí, no, la verdad es que justamente platicando esto ahí, poniéndonos al día, ¿verdad? De los planes aquí para el 2025. Pues sí, es prácticamente ir a hacer una subespecialidad en psiquiatría que se llama psiquiatría de enlace e interconsultas, ¿verdad? Que es una alta especialidad relativamente nueva, incluso en la psiquiatría. Este, Se viene originando como ahí de los 2000 para acá, donde con lo que te comentaba hace un rato, ¿verdad? Que la psiquiatría, lamentablemente, a finales del siglo pasado se fue como separando un poquito ahí de la medicina, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos con la psiquiatría de enlace y por eso la palabra de enlace, que es enlazar nuevamente esta parte médica con la psiquiatría, ¿verdad? Entonces, buscamos pacientes que tengan comorbilidades médicas con comorbilidades psiquiátricas. O también pacientes psiquiátricos que tengan complicaciones médicas o pacientes médicos que tengan complicaciones psiquiátricas. Y en esto también entra todos los síntomas psicosomáticos, todos los del gremio médico que nos estarán escuchando, ¿verdad? De los famosos DNBs, que en psiquiatría no existen, ¿verdad? Pero en la medicina, no sé quién ahí Se la pescó. Exactamente, que le llamamos un trastorno neurológico funcional, ¿verdad? Que es el nombre ahí para que lo noten los colegas. Que lo tengan ahí. Ese cargo. Ya no le llamamos DNB, sino TNF. Pero que es algo importantísimo porque la verdad es que trastornos así neurológicos funcionales se pueden presentar de cualquier manera, ¿verdad? Se pueden presentar un paciente con una crisis convulsiva que no es crisis, ¿verdad? Que le ponemos el electroencefalograma y no te está teniendo ninguna actividad eléctrica. Pacientes que tienen ciertos síncopes que no tienen tampoco ninguna explicación neurológica. Pacientes que llegan, que no sienten ciertas partes del cuerpo y por eso es que esto también llega a tener como mucho traslape con la neurología, ¿verdad? Porque siempre tenemos que tener ahí eh, y saber que estos trastornos no se van a diagnosticar a la primera, pues, sino que es por descarte. O sea, ya descartaste lo neurológico, lo endocrinológico y así con todo lo que pensás. Y bueno, entonces está también esta rama de la psiquiatría, ¿verdad? Entonces ahí entra mucho la psiquiatría de enlace y esto nos ayuda mucho desde el punto de vista de la psiquiatría de enlace para descartar las otras patologías, ¿verdad? Que pueden estar produciendo esos síntomas que podrían ser psiquiátricos o no. Porque pasa también en el ámbito médico que un paciente que está alucinando, lo primero que pensamos es referirlo al psiquiatra, ¿verdad? Cuando tenemos que descartar primero todas las etiologías médicas que podrían estar causando esas alucinaciones. Entonces ahí va mucho el trabajo del psiquiatra de enlace para decir, bueno, y ya descartamos esto, lo otro, lo otro, lo otro, antes de pensar en algo psiquiátrico, ¿no? Y con una especialista en ejercicio, hablando propiamente de medicina deportiva, Ujú, ¿cómo es este enlace? ujú. ¿Cómo se daría? Ajá, esa es una buena pregunta, porque el enlacista, como tal, que le llamamos a los psiquiatras de enlace, trabajan más en un ambiente hospitalario, pero eso no quiere decir que solamente estés reduciendo la psiquiatría de enlace para esa área, sino que también en consulta externa, en clínica privada y sobre todo en esta interacción con medicina de ejercicio es bien importante también, sobre todo por esta parte metabólica, ¿verdad? Que es bien importante por lo que platicábamos hace un momento de la ansiedad y la depresión, ¿verdad? Porque quieras o no, la ansiedad y la depresión también a largo plazo, cuando esto es algo más crónico, empieza a generar cambios en la parte también más endocrinológica como tal, ¿verdad? Y entonces esto lo que hace es aumentar los niveles de cortisol, ¿verdad? Que todos conocemos el famoso cortisol, pero a largo plazo, si este cortisol se mantiene demasiado tiempo, ya no crea esa retroalimentación negativa que tiene nuestra hipófisis de decir, ya no queremos cortisol aquí, ¿verdad? Y que apague la glándula suprarrenal. Ya, bajale. Ya mucho, ya mucho. Entonces, ¿qué pasa esto? Que empezamos a tener una atrofia a nivel de nuestra amígdala y una atrofia hipocampal también, ¿verdad? Entonces, esto lo que hace es que estemos muchísimo más vulnerables a tener ansiedad o depresión y, sobre todo, estar expuestos a un ejercicio, por ejemplo, de alto rendimiento, donde sí estamos haciendo ejercicio, sí estoy como mejorando otras partes, ¿verdad? De mi
cuerpo, pero si yo estoy teniendo mucha ansiedad, eso también como que me limita. ¿Ah? Y otra cosa es que me empieza a condicionar mucho. Que cada vez que yo hago ejercicio, por ejemplo, empiezo a tener mucha ansiedad, entonces ya mi amígdala empieza a guardar muchos recuerdos con ese sello de ansiedad, digamos así. Entonces cada vez que subo, por ejemplo, ¿cómo le llamamos? Al ring de box, no sé cómo le llaman en en la medicina de ejercicio, ¿verdad? O por ejemplo, Al cuadrilátero. a cuadrilátero, vamos, al cuadrilátero. O estás, por ejemplo, ya no sé, en cualquier otro, dependiendo la rama, ¿verdad? Deportiva, ya nuestro cuerpo como que está condicionado. ¿Verdad? Entonces me presento yo ahí al cuadrilátero y empiezo a tener todos los síntomas de ansiedad o un ataque de pánico, etcétera, ¿verdad? Los Entonces, famosos prearranques. correcto, correcto, ¿verdad? Y ahí va muy de la mano también con la mara que tal vez no es de alto rendimiento, pero son deportistas que van al gimnasio, por ejemplo, ¿verdad? Que tienen un poquito de ansiedad, que me recomendaron ir a hacer ejercicio, pero en el gimnasio me recomendaron este preentreno, por ejemplo, ¿verdad? Que eso es algo bien clásico que pasa, que llega a la clínica, y la cantidad de cafeína también que tiene este preentreno o otras cosas, ¿verdad? Que ahí vos sos el experto, genera muchos ataques de pánico. Y entonces eso es interesante también. Claro, también en otros podcasts, ¿ah? Pero solo vamos tocando ahí. Ahí pinceladas. Sí, sí, en el primer episodio, ¿ah? Y qué bueno que tocas eso de los deportistas de alto rendimiento, porque ellos viven entrenando en un estado constante de inflamación. Lo platicábamos un Exacto. día con un compañero que vivir en alto rendimiento es vivir inflamado y entonces, ¿cómo tratas tu ansiedad? Ujú, Es ujú, algo muy complicado. exactamente. Y es como un círculo vicioso porque también ese proceso inflamatorio también te da síntomas depresivos, ¿verdad? Y esto también está bastante escrito y es algo como que revolucionó mucho ahí hace como unos 8 o 10 años, porque hacían esa comparación, varios estudios de todos estos síntomas, por ejemplo, cuando uno le da gripe, ¿verdad? Que empiezas a tener esa inflamación en tu cuerpo y que ya no te dan ganas de salir de la casa, que quiero estar acostado, quiero que me consientan, que me lleven ahí mi chocolatito caliente, siento como que ya no sirvo para nada, me siento enfermo, siento que nunca me voy a curar. Esos síntomas se comparan mucho con los síntomas también de depresión, ¿verdad? Es muy similar con un trastorno depresivo mayor, por ejemplo, por esa inflamación que también provoca la depresión. ¿Podría englobarlos en criterios DSM-5? Como tal, digamos, en estos síntomas de la depresión, Ajá. o digamos, los criterios del DSM-5 de la depresión son 9, ¿verdad? Son 9 criterios, pero sí, parte de estos 9 criterios, sí está, por ejemplo, el cansancio o la fatiga, la falta de energía, la dificultad para dormirse en la noche, la falta de concentración, la falta del gusto por hacer las cosas, que son los más frecuentes que se causan por esta inflamación que estamos teniendo. Y entonces también hay evidencia, por ejemplo, del uso de antiinflamatorios no esteroideos en depresión, por ejemplo, ¿verdad? Que es un tema también interesante. O, por ejemplo, el uso del omega 3 para la inflamación crónica. ¿Cuánta cosa no está sacando el omega 3? Exactamente, ¿verdad? Que el omega 3 en vida de ejercicio también es otro tema, ¿verdad? Pero son cosas bien interesantes que se pueden ir viendo desde el punto de vista de la psiquiatría y también, así como hablamos de la inflamación crónica, que sí se produce también en el ejercicio, también, sobre todo ya en deportistas de alto rendimiento. Y es complicado decirle a un deportista, mira, no entrenes duro, porque Mm, pues de eso vive. exactamente, exacto. Y entonces ahí es importante también poder apoyar a sobre todo hablando de deportistas de alto rendimiento también, a ir formando también algunos hábitos saludables, ¿verdad? Que creo que también eso es, pues, primero era como parte del objetivo de la plática de hoy, pero creo que es importante también ver todo como como contexto, el background. Miren la chaviza. Pero creo que sí es bien importante, ¿verdad? Para poder partir de formar un hábito, también yo tengo que estar bien, tengo que, en cuanto a mis funciones mentales, estar de una manera adecuada para tener esa motivación de poder hacer y crear un hábito. Porque pasa mucho
eh, que pacientes llegan y no puedo crear este hábito, no tengo la motivación para hacerlo, aunque toda la gente me diga que tengo que comer saludable, por ejemplo, que tengo que hacer ejercicio. Intento, me pongo los tenis y nunca puedo salir a correr, ¿verdad? Y surgen otras cosas, no hay, y aunque yo me levante temprano para hacerlo, no puedo, ¿verdad? Entonces, también siempre es importante hacer este tamizaje, ¿verdad? Y esto, cuando me refiero a tamizaje, es en colegas no psiquiatras, ¿verdad? Psicólogos, nutricionistas, sobre todo en tu caso también con deportistas, ¿verdad? E incluso otros entrenadores, hacer tamizaje también de ansiedad y de depresión, porque muchas veces estamos con un atleta de alto rendimiento y que no está logrando los objetivos, ¿verdad? Entonces le exigimos más, eso provoca más ansiedad y también mucha frustración de, "Ah, es que no puedo, no soy tan bueno como fulanito, que aquel sí puede, porque yo no, etcétera, ¿verdad? Y entonces ahí es donde tenemos que hacer un tamizaje. Y estos tamizajes son bien sencillos, ¿verdad? Hay varias escalas de 8 o 9 preguntas, ¿verdad? Que son súper sencillas, que cualquiera las puede hacer o incluso uno mismo las puede llenar y que eso al menos nos da un como punteo donde ya nos da una idea de si es necesario que tengamos algún seguimiento ya de terapia o también. Y yo creo que los porcentajes que nos hablan de personas que tienen ansiedad y depresión en la literatura, ya cuando lo vemos en una clínica, ya cuando lo vemos en un ambiente fuera del hospital, yo pienso que se quedan muy cortos. No Ujú. me dejarás mentir, yo creo que de cada 10 pacientes que vemos, al menos 8 tienen síntomas de ansiedad y depresión. Correcto, correcto. Y eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que no todas las ansiedades son iguales, no todas las depresiones son iguales, ¿verdad? Que cada una es diferente. La ansiedad generalizada o el trastorno de ansiedad generalizada es el más frecuente, ¿verdad? Pero hay otros tipos también de ansiedad, igual que la depresión, ¿verdad? Hay depresiones así, las clásicas, ¿verdad? Unipolares que le llamamos, depresiones bipolares, depresiones depresiones atípicas que le llamamos, pero la cuestión es poder hacer un tamizaje para que de esa manera uno pueda también referir con un psicólogo, con un psiquiatra y también ahí tratar esto, porque ya de este punto que yo ya esté más estable, que los síntomas estén más tolerables, ya puedo también empezar a formar hábitos saludables. ¿Se puede empezar a formar un hábito desde el principio que te llega a la consulta con un tamizaje, digamos, de depresión o de ansiedad? Esa es una buena pregunta, fíjate que sí, pero son hábitos mucho más pequeños, mucho más simples, ¿verdad? Porque no te puedo decir yo, si venís depresivo, que mañana te levantes a las 5 de la mañana a correr, ¿verdad? Y hay Porque, gente que lo hace, exacto, hay gente que y sus síntomas empeoran. exactamente. O que se levantan un día y no lo vuelven a hacer, ¿verdad? Entonces ahí es de empezar poco a poco. Desde el punto de vista terapéutico como tal, los psicólogos no me dejarán mentir. Le llamamos activación conductual. Y la activación conductual es prácticamente porque los pacientes, como haciendo un paréntesis, los pacientes principalmente depresivos están con un agotamiento, no como cansancio físico, sino con un cansancio mental, que se la quieren pasar acostados todo el día, ¿verdad? Entonces, y en la noche no duermen, ¿verdad? Entonces, a veces pasa también que se están forzando a dormir porque no les está gustando la realidad en la que están como inundados en un montón de problemas alrededor de ellos, entonces lo que hacen es buscar dormir como para desconectarse. Y que esto después va seguido también de ideas de muerte, etcétera, ¿no? Pero la activación conductual aquí lo que hacemos es, de una vez, prohibir acostarse. Así como que ya no te vas a acostar, no vas a pasar tanto tiempo en tu habitación, no vamos a pasar tanto tiempo viendo el teléfono acostados en la cama, por ejemplo, sino que empezamos a cambiar estos hábitos, pero de una manera bastante sutil. Entonces, por ejemplo, ya no voy a estar yo en mi cuarto, entonces voy a pasar en la sala más tiempo, voy a pasar acompañado de mi familia, ¿verdad? Pero la idea es que estemos activos y entonces eso es ya empezar a formar pequeños hábitos desde el punto de vista terapéutico, desde la activación conductual. Y es algo muy importante que mencionas eso, que el paciente que tiene depresión no debe de estar solo, debe de tratar lo máximo que se pueda de estar acompañado, Ujú, de estar con alguien que lo apoye a hacer ejercicio, con familia, aunque él no quiera, pero que esté con alguien. ujú, ujú. Sí, eso es importantísimo porque la soledad como tal
es también un factor de riesgo. Entonces, es importante tener siempre ese apoyo o buscar redes de apoyo. Y si no hay ninguna red de apoyo, que también uno como profesional pueda hacer la red de apoyo para... Y en la cuestión del ejercicio, también tener en cuenta que no todo se debe de empezar a alta intensidad. No sé qué pensás vos, pero cuando alguien me consulta y como decís, se hace el tamizaje, yo prefiero dejar como eje central al profesional de psiquiatría o psicología y que nosotros solo lo estemos apoyando. No tomar nosotros, como decimos, la batuta del caso, sino que dejar el cambio de hábitos a los profesionales encargados de eso y nosotros pues solo apoyarlos. No sé qué pensás de eso. Sí, creo que depende también un poquito de cada paciente, es bien individualizado, pero sí es importante poner prioridades. Entonces, si en este punto, por ejemplo, hablando de atletas que no se estén desenvolviendo bien y que ya hayamos descartado todo, de que todo esté bien, pero estemos en un tamizaje donde si nos indica, por ejemplo, una depresión severa, ahí sí ponemos a la depresión como prioridad y ponemos al psicólogo y psiquiatra, ¿verdad? Como de eje central. ¿Verdad? Y sí, ya, por ejemplo, la medicina de ejercicio quedaría ya en segundo plano esperando que el atleta se vaya como estabilizando, ¿no? Y yo creo que ese es un problema, lo que mencionas de la conexión, Ujú. que mandamos cada quien por su lado, anda con, no sé, el médico internista, anda con la nutricionista, pero en realidad no hay alguien que conecte todo eso. Exacto. Y eso complica el caso. Ujú, ujú. No hay alguien que haga el enlace. El enlace. Sí, y eso pasa un montón porque no trabajamos en equipo, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, la idea es, y eso es algo que se repite mucho en la psiquiatría enlace como tal, es tener equipos multidisciplinarios, ¿no? Que cada quien experto en su área también puede dar esa opinión y no es como que esto es mejor que esto, sino que las dos cosas en conjunto es lo mejor para el paciente. Dos cabezas siempre van a pensar mejor que una. Correcto. Ajá. Es lo más importante, ¿no? Y ahorita en inicio de año que todas las personas pues andan emocionadas con que van a cumplir sus metas, van a bajar de peso, van a meterse al gimnasio. En realidad, ¿qué nos dice la neurociencia sobre esto? ¿Por qué los estudios nos dicen que de cada 10 personas con obesidad que se meten a un gimnasio, a los 3 meses, 8 ya están afuera? ¿Por qué pasa esto? Sí, eso es bien, bien frecuente, ¿verdad? Y eso lo miramos todos, que ahorita en enero están topados los gimnasios, ¿verdad? Que están llenísimos y ahí por marzo ya va bajando la afluencia y los gimnasios también aprovechan a firmar contratos porque saben esto, ¿verdad? Sí, Entonces, que la afluencia va a ir bajando. ¿Pero por qué pasa eso? Principalmente porque nos cuesta mucho formar hábitos. Aunque tengamos la idea de, no, este año sí, ¿verdad? Probablemente el año pasado vimos lo mismo, hace 2 años, 3 años igual. Entonces, aquí viene algo bien importante, que es también cómo se van formando los hábitos. Porque los hábitos como tal son actos automáticos que hacemos todo el tiempo, todo el día. Pero a veces creemos que todos los hábitos son saludables, o sea, como que el hábito ya suena como algo saludable y no, porque tenemos un montón de hábitos que no son saludables. Por ejemplo, fumar un cigarrito en la mañana cuando siento un poquito de frío, me levanto y me fumo un cigarro. Eso es un hábito, ¿verdad? O que todos los viernes que salgo del trabajo me voy a tomar un par de cervezas para calmar ya un poco ese estrés. También es un hábito. Y aquí podemos dar un montón de ejemplos, pero lo importante es que tengamos en cuenta que casi que la mitad de las cosas que hacemos al día, hay quienes dicen que el 40% de las cosas, actividades que hacemos durante el día son hábitos. ¿cómo logramos cambiar eso? Y eso es importantísimo. Cómo cambia un hábito? Primero, también tenemos que como entender de cómo se está formado el hábito, ¿verdad? ¿Cómo se forma? Principalmente se forma por cuatro cosas, ¿verdad? Y esto va respondiendo esta pregunta de cómo empiezo yo a formar un nuevo hábito, ¿verdad? La mayoría de hábitos empiezan, y lo podemos llamar así como que tenemos una señal en nuestro cerebro. Por ejemplo, que
hay algo, por algo que vi, por ejemplo, no sé, vi que unos de mis amigos estaban empezando a salir a correr, vi que antes todos salíamos a tomar y ahora ya hay varios que ya no toman y yo siento que también esto me está perjudicando. Sustancias que estoy consumiendo, siento que ya están perjudicando a mi familia y a mí también. Entonces, estas son señales, ¿verdad?, que yo recibo y es como de, ya tengo que dejar de hacer esto o tengo que empezar a hacer algo. Eso es una señal. Y esta señal lo que hace es crear un anhelo en mi cerebro o un deseo, así como, Esa chispa. ajá, deseo empezar a correr, deseo dejar de fumar, deseo de, ya quiero dejar la cocaína, quiero dejar la marihuana y siento que esto me está haciendo mal a mi cuerpo. Entonces ya recibí esa señal, tengo ese anhelo y entonces ya empieza la respuesta. Que ya la respuesta como tal es el inicio del hábito, el inicio de la formación del hábito, ¿no? Es como ya empezar a salir a correr, ya empiezo a rechazar, ¿verdad?, cuando me invitan a una cerveza, etcétera. Y al final de cuentas, después de pasar estos 3 pasos, llega lo último, que es la recompensa. Y si te das cuenta, como la recompensa, lo último no es una recompensa a corto plazo, sino que es una recompensa a largo plazo. Y eso es lo que dificulta más crear nuevos hábitos, porque estamos acostumbrados a que en nuestra vida diaria tengamos respuestas inmediatas. Y es lo que la mayoría de personas buscan, por ejemplo, al empezar un nuevo hábito. O sea, como que ya empiezo en el gimnasio y ya quiero notar esos cambios al siguiente día, ¿verdad? Empiezo a hacer dieta y ya quiero verme una talla menos en el pantalón, ¿verdad? Entonces, eso tarda en venir, ¿verdad? Tarda en llegar y esa recompensa, si ya la vemos desde luego un punto de vista más de neurología, es algo que tarda porque la recompensa se produce por un neurotransmisor bien conocido por todos, que es la dopamina, ¿verdad? Y ahorita vamos a llegar ahí a la dopamina, pero hablando de esto, entonces la recompensa está bien a largo plazo, ¿verdad? Y es mucho más fácil tener una recompensa. Si tengo ansiedad, es mucho más fácil tomarme 3 cervezas, por ejemplo, y bajar esa ansiedad de un solo, que empezar a hacer terapia y notar la diferencia en un mes. Entonces ahí está, para que vayamos viendo un poquito ahí, ese cambio en la recompensa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo formamos nuevos hábitos? Y aquí tenemos que tener en cuenta que los hábitos se crean siempre de menos a más. Con un pequeño cambio que empecemos, así como hablábamos de la activación conductual en pacientes depresivos, también al formar un hábito es bien importante. Si empezamos a hacer un cambio del 1% todos los días, a final de año tendríamos una mejoría de 360 veces más, ¿verdad? Un 36 veces o casi 37 veces más la posibilidad de hacer algo que yo estoy haciendo ahorita si empiezo todos los días a hacerlo, ¿verdad? Entonces, de aquí a marzo, de enero a marzo, ya tendría yo un 100%, ¿verdad? Del hábito ya creado. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta porque cuando empezamos a crear nuevos hábitos, lo más importante es también poder hacer un inventario, le llamamos, ¿verdad? Que podamos hacer un inventario de estos hábitos que yo estoy teniendo en el día a día. Y estos hábitos es como hacer, ¿qué te digo yo? Como un repaso de lo que yo hago de mi rutina diaria. Ya es un hábito que cada vez que como me cepillo los dientes después. Eso es un hábito, pero a veces No no nos lo damos tenemos. cuenta. Exactamente, no lo tenemos ahí registrado, ¿no? Entonces, lo importante es poder hacer un listado de los hábitos, de los malos hábitos y de los buenos hábitos, para que también esto nos dé esas señales, que es el primer paso de creación de nuevos hábitos, ¿verdad? Porque si no tengo esa señal para crear un nuevo hábito, un nuevo hábito nunca lo voy a crear, ¿verdad? Entonces, ahí es lo importante de hacer este inventario. Y pues también, algo importante también es que cuando yo empiezo a crear nuevos hábitos, también me tengo que juntar con personas Que tengan que, buenos hábitos. correcto, que estén como en sintonía. Que si yo quiero dejar de fumar, también voy a crear ese cambio de hábito juntándome con personas que no fuman, ¿verdad? Si yo quiero dejar, por ejemplo, de consumir mucha comida chatarra, también voy a juntar con gente que está comiendo más saludable, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso va a facilitar mucho las cosas, ¿verdad?
Hay varias técnicas de creación de hábitos, ¿verdad? Pero estas básicas son bien importantes para ir también eh, como facilitando un poco la creación de nuevos hábitos, ¿verdad? Hablando de la especificidad que decías de cada paciente, Ujú, porque no todos los pacientes son lo mismo creando hábitos. ujú, Especialmente mencionabas aquellos que tenían los receptores de dopamina ujú, saturados. ujú. ¿Es, esto también aplica para ellos? Eh, digamos que es, bueno, es un poquito como complicado de decirlo porque digamos que la dopamina está todo el tiempo en nuestro cerebro, ¿verdad? Porque nos sirve para un montón de cosas. Este, si hablamos, digamos, como entrando un poquito en esa parte de la neurobiología como tal, hay una vía en nuestro cerebro, ¿verdad? Que va bien importante, que le llamamos esa vía de la recompensa. Ujú. Eh, Le llaman más bien la recompensa cuando hablamos de adicciones, porque ahí es donde buscamos una recompensa inmediata, pero también esta vía es bien importante en otras áreas, por ejemplo, desde el punto de vista de neurología como tal, por el control del movimiento. Que la dopamina, como bien sabemos, también mantiene esto, o sea, que podamos movernos de una manera adecuada sin tener temblores. También la dopamina es la que nos mantiene con ese control del movimiento. Y también la dopamina hace como que controla, digamos, otros neurotransmisores bien importantes. Aquí también va la prolactina y otro montón de cosas. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Que esta vía de la recompensa también se le llama una, como la vía mesolímbica. Y esta vía mesolímbica se le llama así, agarrando un poquito más de tecnicismo, ¿ah? Pero para que nos vayamos ahí, como entendiendo de dónde viene esa dopamina, si recordamos ahí el mesencéfalo, ¿ah? Que lo veíamos también ahí en medicina, el techo del mesencéfalo, le llaman esta parte que se llama tegmento del mesencéfalo, ya como a la mitad del tegmento, esta parte medial se le llama área tegmental ventral, ¿no? Que es la parte como del centro del techo del mesencéfalo. Yo me ando imaginando todo. Haciendo mi mano. Ajá, para que tengamos ahí la idea, ¿ah? De esta parte del área tegmental ventral nace la vía, que se llama vía mesolímbica, y llega a una parte que se llama el núcleo accumbens, ¿ah? ¿Y esto por qué es importante? Porque de allí, donde nace esta vía, también es donde se libera la mayor parte de dopamina en nuestro cerebro. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque estamos hablando de un área profunda en nuestro cerebro. Y en el área prefrontal hay mucho menos receptores de dopamina que en el área más profunda del cerebro. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Que nuestro cerebro más instintivo necesita mucho más dopamina que nuestro cerebro más moderno, nuestro cerebro más El, prefrontal. el ¿Ah? reptiliano domina en todo, incluso en dopamina. Exactamente, porque entonces esto más límbico, ¿verdad? Este cerebro más profundo, más instintivo, más animal, más reptiliano, como lo queramos llamar, va a buscar más placer. Buscamos esa búsqueda de placer, está más fuerte en una parte más profunda del cerebro. No quiere decir que en el área prefrontal no tengamos dopamina, pero es ahí. Y en el área prefrontal nos ayuda mucho la dopamina en cuestión también de la memoria, ¿verdad? Y obviamente en nuestro estado de ánimo. Entonces, si miramos la dopamina es bien compleja, ¿no? Pero entonces, ¿por qué es importante aquí? Porque esta parte instintiva que busca mucho más placer, entonces es mucho más fácil como que darle ese gusto de una recompensa inmediata, ¿no? Por ejemplo, en personas que son adictas no solamente a sustancias, sino que también con adicciones que no tengan que ver con sustancias, por ejemplo, adicciones a las compras, a la pornografía, a las apuestas. También ahí no hay sustancias como tal, ¿verdad? Pero hay respuestas inmediatas, recompensa inmediata. Y entonces eso es lo distinto de la formación de hábitos. Porque los hábitos no generan dopamina así de rápido, ¿verdad? Entonces por eso es que cuesta realizar estos hábitos. No es justo. Ah, correcto. Ahí cuesta más. Entonces, ¿qué podemos hacer como para hacer un poquito ahí como de moverle un poquito ahí De tira y afloja. correcto, ahí. Entonces, podemos también como
¿qué te digo yo? Como asociar nuestros hábitos, o sea, los hábitos que queremos crear a cosas que nos gustan. Entonces ahí como que yo le pongo como la vuelta a mi cerebro para que genere dopamina y me condicione un poco en cosas que yo quiero hacer. Por ejemplo, que te gusta el café, ¿verdad? Y en la mañana necesito levantarme más temprano, necesito crear ese hábito de levantarme temprano. Entonces puedo yo agregar ahí una buena taza de café, por ejemplo, y estoy así como cansado y que desvelado, pero me tuve que levantar temprano porque empecé a crear este hábito, pero lo asocio, por ejemplo, con el café o con un chocolate, etcétera. Entonces, ahí podemos también crear más dopamina del placer de esto, de algo que me gusta, y lo asocio también al hábito que estoy creando. ¿Verdad? Entonces, puede ser también una manera de crear un poquito más de dopamina en ese sentido, ¿verdad? Y esto también podemos buscar otras estrategias, como por ejemplo, de tener un calendario cada vez que yo cumplí este nuevo hábito, por ejemplo, el día de hoy, lo marco en el calendario. Y entonces eso también me crea un poquito más de dopamina porque ya me di cuenta que ya lo logré un día, ya lo logré 2 días, que ya lo logré un mes. Entonces también son otras estrategias o sea, que podemos buscar ahí como para generar un poquito más de dopamina, aunque el hábito como tal todavía no esté dando esa recompensa, porque regreso a lo que estábamos hablando, que da la recompensa a largo plazo. ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos ver como algunas otras estrategias. Y pues otra que también es bastante sencilla es hacer un pequeño contrato con otras personas, ¿verdad? Así como decir el hábito en voz alta, ¿verdad? Así como con amigos, con tu familia, Te o apuesto 100 quetzales a que sí, vamos a ver. y eso genera también un poco más de dopamina en nuestro cerebro, ¿verdad? Que son maneras de buscar otras estrategias, ¿no? Y este es el porqué se me viene a la mente las clases de Zumba, por ejemplo, Ajá. que es más fácil de ver. Personas con dolor de rodilla que les ha dicho el médico que no bailen, pero que van a Zumba porque ahí están felices, Ujú, a que vayan al gimnasio, que les han dicho que fortaleciendo el muslo les va a doler menos, pero no van ujú, porque no les gusta. exactamente. Exacto. Y eso tiene mucho que ver también con el ambiente, ¿verdad? Que, por ejemplo, que a las clases de Zumba van todas las amigas de la señora, ¿verdad? Que ahí van todas las vecinas y que la pasan llamando antes que vayan a la clase. Entonces, esto crea también mucha motivación y eso es lo que deberíamos de buscar también, por ejemplo, si quiero crear ese nuevo hábito de ir al gimnasio, ¿verdad? Poder también tener amigos que me jalen, ¿verdad? Que ya vayan al gimnasio y que me puedan apoyar en ese sentido. Entonces, ahí eso es importante. Recompensar con pequeños snacks de dopamina. Exactamente, prácticamente eso sería ahí una buena analogía, ¿verdad? Que podría ser algo bien importante. Y también es una equivocación de las personas pensar que solo el gimnasio es la única actividad física que pueden hacer, Ujú, porque estamos en el dilema de, sabemos que el entrenamiento de fuerza es muy bueno, tiene todos sus beneficios, pero qué tan beneficioso a largo plazo me refiero a qué tanta adherencia me puede generar eso. ujú, ujú. ¿Preferirías aconsejar a alguien algo que sea con adherencia o algo que tenga la mejor evidencia científica? Y eso es una buena pregunta porque al final de cuentas podemos, y esto lo comparo yo mucho, por ejemplo, con algunos medicamentos, ¿verdad? Que yo te diga, este es un excelente medicamento que tiene muy buena evidencia, pero la tolerancia es muy baja, ¿verdad? Que me da mucho sueño, que me engorda, ¿verdad? Que ¿verdad? ¿Quién va a querer un medicamento que me engorda, etcétera, ¿verdad? Y es lo mismo que si algo es buenísimo, pero si yo tengo muy poca adherencia, si tengo como muchas cosas en contra para hacerlo, que es caro, que no conozco a nadie que vaya ahí, que prefiero ir cerca de mi casa, a la distancia, etcétera, entonces preferiría aunque algo que no tenga la mejor evidencia, pero que pueda hacerlo con una mejor frecuencia, ¿no? Y no estamos diciendo que no hagan ejercicio. No, no queremos que se Exacto, malinterprete. exacto, exacto. Ajá. Eso es importante también, ¿verdad? Porque la actividad física como tal es importantísima y vos lo sabes mejor que nadie, ¿verdad? Que nos ayuda en todo sentido, pero sí es bien importante también tener una buena adherencia a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Si estamos haciendo, pues,
entrenando, por ejemplo, más fuerza, ¿verdad? Más pesas y todo esto, pero que tengamos una buena adherencia, que sería lo más importante, porque si voy una vez y nunca volví a ir al gimnasio, no estoy creando ninguna mejoría y obviamente no formé el hábito, ¿verdad? Hay un hábito que, digamos que nosotros intentemos hacer muchas veces y hemos fracasado muchas veces. Ujú. ¿Se debería de dejar? Bueno, ahí, tal vez antes de dejarlo, si es un hábito positivo, creo que sería ideal replantearlo, ¿verdad? Y darnos cuenta como que si ya lo ponemos así en nuestro inventario, por ejemplo, de hábitos, y por qué no está funcionando. Si, por ejemplo, quiero salir a correr en las mañanas y cada vez en enero lo intento y salgo un par de veces y después ya no sigo, pero ahí es también porque cada caso es distinto, pero de buscar por qué dejo de hacer. Antes de buscar dejarlo, las estrategias, ¿verdad? Exactamente. Porque hay muchas personas, por ejemplo, pasa mucho con artritis, personas que tienen artritis y que Ujú. las mandamos a la piscina, pero está el detalle de que no, porque no pueden nadar y que ya han intentado, pero les da miedo. ¿Cómo podríamos abordar esto de una mejor manera? Ujú. Y ahí voy a regresar un poquito a lo que platicamos antes, que cuando yo te hablaba de la activación conductual, creo que se me olvidó decirte que son pasos bien pequeñitos, ¿verdad? Porque si alguien nunca, por ejemplo, ha tenido el hábito de nadar, hay que empezar poco a poco. Que tal vez la primera vez solo fue ponerme la calzoneta, vaya, ya no, el traje de baño. Para los que nos escuchan fuera del país. Pero creo que esto es importante, ¿va? Solo de que me puse el traje de baño que no me queda bien, que cómo me veo, que no sé qué. Pero ya eso ya fue un paso. Y lo podemos decir así como que, "Ay, pero solo se puso la calzoneta". Pero ya es algo bien importante porque yo ya estoy como alistando. Aquel día siguiente me puse la calzoneta y ya listé mis cosas para ir. Pasó algo y no lo hice, también. Pero que cada día podamos avanzar un poquito más. Y cuando lleguemos a la piscina, que sea lo mismo también aunque solo haya dado una ida y vuelta, ¿verdad? A la piscina, que haya nadado al menos unos 50 metros y después ya me quiero salir, pero está bien, ¿verdad? Pero ya llegué a la piscina, ya me metí, ya nadé un poquito y poco a poco y ir subiendo. Ir subiendo es como lo que platicábamos del 1% diario. Claro. Si 1% diario vamos subiendo en la piscina, a final de año voy a estar nadando más de 1000 metros, ¿verdad? Pero es poco a poco. Recientemente acababa de ver que veniste de un congreso allá en México. Ujú, ¿Cómo está la cuestión de los fármacos en cuestión de hábitos? ¿Hay algún avance que nos quieras comentar? ujú. Fíjate que esa es una buena pregunta porque si yo te dijera así como algún fármaco que te... Que me vas a ir al gimnasio. Exactamente, pues no hay, ¿verdad? Pero sí es bien importante lo que platicamos, que uno tiene que estar muy bien para formar hábitos. Y por eso también es lo importante de hacernos nuestro propio tamizaje, ¿no? Porque si yo no hago ese tamizaje y quiero que una persona forme hábitos, hay personas que tal vez nunca lo van a poder lograr. Y es lo que platicamos, ¿va? Que si yo replanteo ese hábito, ¿y por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Muchas veces hay cosas atrás, cosas que tengo una situación familiar bien complicada, ¿verdad? Tengo problemas con la pareja, tengo Con el problemas ex. económicos, con la ex, con la pareja del problemas económicos y todo eso, ¿va? Entonces, quieras o no, son pensamientos que mantengo todo el tiempo en la mente, que me provocan mucha preocupación, que me provocan miedo, que son los síntomas nucleares de la ansiedad, ¿verdad? Entonces, cuando ya algo me está afectando mi funcionalidad, quiere decir que ya no me permite desenvolverme bien en mi trabajo, desenvolverme bien con mis amigos. Y si mi trabajo es el ejercicio como tal, el alto rendimiento, ya no me permite desenvolverme ahí. Entonces, eso es importantísimo. Y pues en este congreso, pues, que fue el Congreso Mundial de Psiquiatría, interesantísimo, porque es una amplia variedad de temas como tal, ¿verdad? Que hay todas las ramas de la psiquiatría, pero creo que en todas, como las diferentes ramas, ¿verdad? De cualquier otra especialidad, siempre tienen algo en común y en este caso también
muchas ramas de la psiquiatría lo que ven y lo que están buscando y estudiando también es lo que hablábamos de esa inflamación que produce todos los trastornos psiquiátricos independientemente. Y lo del omega 3 y la suplementación que siempre debería Exacto. tener un tamizaje. Sí, 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 el omega 3 es importantísimo. La vitamina D también tiene muchísima evidencia. ¿Verdad? Que generalmente se empezó a estudiar en los países nórdicos, ¿verdad? Que no les pegaba el sol y que tenían más depresión. Pero después también se empezaron a dar cuenta que en países así latinoamericanos que tenemos sol todo el día, ¿verdad? También había niveles bajos de vitamina D, ¿verdad? Entonces agarraron como grupos ahí, uno que le daba vitamina D, otro que no, y increíblemente personas que tenían suplementación con vitamina D también tenían una mejoría en los síntomas depresivos. Entonces que también eso es algo bien importante, poderlo chequear, ¿verdad? Tener síntomas depresivos, bueno, saquemos unos niveles de vitamina D, ¿verdad? Saquemos una PCR para ver también que ahí nos indica Niveles de inflamación. correcto. Incluso en nadadores ha tocado la ocasión de que, por ejemplo, la piscina del complejo acá, que está techada, no tienen tanta exposición al sol como un ciclista, por ejemplo. Ajá, Entonces sí sería interesante hacer uno de esos estudios acá. sí, sí, correcto. Y podrías incluso ponerte medir depresión en nadadores, ¿verdad? Y algo importante también, pues ya me desvío un poquito, pero sí es interesante también la elección del deporte de cada atleta, ¿verdad? ¿Por qué elegí la natación? ¿Por qué elegí el ciclismo? La mayoría decir, porque me gusta. Pero ahí también muchas veces hay Hay un razones. contexto Exactamente. y mucha presión social a veces. Exacto. Entonces también es importante porque hay atletas que muchas veces están también como por presión también de los padres. Entonces, de esa parte y el apoyo psicológico también en los atletas es vital. ¿Qué consejo le podrías dar ya cerrando este podcast a los padres que pues es inicio de año y quieren empezar a ver a qué tipo de actividad física involucran a sus hijos? Exacto. Yo creo que algo importantísimo, y eso yo lo pondría como número uno, para el que independientemente de la actividad física que sea, del deporte que sea, pero que hagan algo importante. Porque la actualidad, ¿verdad? Con niños, adolescentes, es un panorama bastante negativo. Hay mucho sedentarismo, muchos videojuegos, la inseguridad, que también juega otro papel importante. Entonces creo que aquí es importante, primero, hacer énfasis en hacer algún tipo de actividad física. Y segundo, también ver lo que más les gusta a los hijos, ¿verdad? A los adolescentes, porque por ejemplo, si a mí me gusta el tenis y yo le voy a obligar a mi hijo a jugar tenis, también es un error que yo estoy cometiendo. También, si a mí me gusta el tenis y mi hijo está jugando tenis y que yo también me ponga de entrenador ahí atrás en las canchas, es un error bien común. Para eso está el entrenador, para eso está el preparador físico. Y muchas veces los papás también quieren agarrar Esos, correcto. esos dotes de todos. No, que agáchate más y corre más rápido. Y entonces es también algo bien contradictorio, ¿verdad? Entonces, yo también recomiendo mucho también a los padres poder dejar a los niños, ¿verdad? Dejarlos ser, dejarse divertir, dejar hacer el deporte que ellos quieren y darles ese espacio también, porque muchas veces el deporte es la manera como en la que uno saca ese estrés, ¿verdad? Y si en lugar de sacar ese estrés, tengo atrás a mi mamá y ahora que están gritando, que estoy haciendo las cosas mal, que no sé qué, hacemos todo lo contrario. Y también mencionar que no se enfrasquen en un solo deporte, sino que entrenar varios deportes a la vez también es muy beneficioso. Exactamente, exacto. Y eso es qué mejor para poder tener habilidades para varios deportes. Y esto también es importante en el ámbito social, en los juegos por equipos, por ejemplo, de básquetbol, fútbol, voleibol, etcétera. También ese compañerismo también aumenta lo que hablábamos, esa dopamina a niveles bien altos. Y vos que sos también atleta ahí. Ahí vamos, intentando. Pero también no podrás dejar mentir aquí que
ese compañerismo también, así como o esos gritos en la cancha, o por ejemplo que uno va corriendo y te gritan, así como que te hacen porras. Increíble, aunque uno ya esté cansado, que digas, ya no doy, pero te están gritando, ahí vamos, ¿qué? Entonces, como que nuevamente tu cuerpo como que se llenaba nuevamente de energía, ¿no? Es muy diferente a la recompensa que te da un deporte individual. Sí, 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 sí. Es diferente, ¿verdad? Es diferente porque también si lo vemos de un punto de vista un poquito más emocional, muchas veces en los deportes o equipos hay jugadores que también esto les puede producir más culpa. Por ejemplo, si siento que por mi culpa estamos perdiendo, siento que estoy fallando mucho, me sacaron del partido porque estoy jugando mal, también ahí hay que tener como, no sé, un buen ojo para poder ver de aquel en los entrenamientos es muy bueno. En los entrenamientos, aquel cuánto encesta, cuántos goles mete, pero en el partido cambia totalmente. Entonces, eso es importante también darnos cuenta de los deportes por equipos, ¿verdad? Y es lo mismo también en deportes individuales, pero ya que sale el tema ahí, que en deportes por equipo también eso puede dar culpas y también los mismos compañeros del equipo es así como crean presión también a este jugador, por ejemplo, a este deportista, ¿no? Muchas gracias, Pedrito. Tu último mensaje para las personas que te están viendo en este inicio de año. Bueno, pues mi último mensaje como conclusión final, yo creo que es algo bien importante, es que podemos crear nuevos hábitos este nuevo año, podemos proponernos cumplir esas metas que tanto hemos querido los años anteriores. Quizás en años anteriores no lo logramos, pero también creando nuevas estrategias, creando algunos cambios, podemos lograr dar pasos pequeños, 1% diario, y teniendo en cuenta que la recompensa es a largo plazo. Que en lo que estamos trabajando hoy va a traer mucha recompensa a largo plazo, ¿verdad? Va a estar, pues, así como lo que estamos sembrando ahorita, ¿verdad? Y como bien dicen siempre las abuelitas, ¿verdad? La cosecha viene después. Y es lo mismo de esa recompensa cuando lo hablamos desde el punto de vista de neurobiología, pero sí se pueden crear estos cambios, pero aquí siempre haciendo la aclaración de darnos cuenta si definitivamente estamos fallando, si estamos haciendo lo mismo o si estamos creando cambios en nuestras estrategias. Y si a pesar de hacer esos cambios no obtengo lo que yo quiero, también hay que ver si no hay otros factores que me lo están pidiendo, como digamos, el tamizaje que es importantísimo. Como conclusión, para todos los colegas también hacer ese screening, ese tamizaje, para poder referir también aquí a los especialistas. Y no solo médicos. Cualquier profesional de la ciencia de la salud debe de saberse los criterios para poder no tratar, referir. Exacto, exacto. Yo creo que eso es importantísimo como para ir cerrando este episodio. Creo que es un mensaje, ¿verdad?, para toda la población. Y también, si yo estoy, va a decir screening, tamizaje, pero ¿qué es esto también? Como buscar si yo como persona individual tengo esos síntomas, también puedo hacerlo, ¿verdad? Dos escalas que están libres en internet también, que es importante que mencionarlo. Una de depresión que es súper fácil, 9 preguntitas, que es la PHQ9. Sí, PHQ9 por 9 preguntas, 9 criterios del DSM-5. Es el criterio, es el manual de criterios diagnósticos de psiquiatría. Y hay otra que se llama GAD7. Ahí lo van a buscar ahí en Google, o en su buscador de preferencia. Yahoo. En mis tiempos se usaba El Bing. Pero creo que es importantísimo, a ver si no lo busquen ahora en la inteligencia artificial también, También. que ahora está ahí de moda, pero creo que sí es importantísimo que si yo no estoy buscando, por ejemplo, a alguien que me pueda dar esa ayuda, pues yo mismo buscarla con estas dos escalas, ya en la misma escala me puede dar ese punteo, ¿verdad? Como en nuestros tiempos esas revistas que salían de los test de... Encuentra tu animal favorito.
Y al final uno veía ahí cuántos saqué, cuántas respuestas marqué. Pues lo mismo son esas escalas, ¿verdad? Súper sencillas. GA de 7 nuevamente, PHQ9, las pueden buscar en internet y eso les puede ayudar también. Tengo tanto punteo, creo que sí debo buscar ayuda y eso es algo súper sencillo y que yo mismo puedo hacer este, ese tamizaje por una escala autoaplicada, ¿no? Muchas gracias, Pedrito. ¿Dónde te encuentran tus pacientes? Bueno, muchas gracias también ahí. Si necesitan algún apoyo, pues mi clínica está ahí en la 7ª Avenida 4-41 de la zona 2 de Quetzaltenango. En Clínicas Profesionales Sinergia estamos a la orden. Cualquier consulta, también le dejamos la información también aquí al doctor Kevin Barrios para que la pueda compartir ahí si ustedes desean también responder cualquier otra duda. Gracias, estamos atentos a que nos dejen cualquier duda y será un gusto y un placer tenerte en otro episodio, Pedrito. Creo que hay mucho que podemos estar abarcando con el tema de las neurociencias y la psiquiatría. Claro que sí, ahí estamos a la orden y muchísimas gracias por la invitación y pues quedo ahí invitadísimo también a volver a venir aquí con los Saludos amigos, nos vemos.